Mi marido acababa de ser ascendido a director. Mi suegra hizo una huelga de hambre de 3 días para obligarle a divorciarse de mí. Sonreí con ironía y firmé los papeles de inmediato. Al día siguiente, él recibió la notificación oficial de su despido. Mi suegra se derrumbó. Aquel día, en casa de mi familia política, se celebraba una fiesta por todo lo alto. Desde primera hora de la mañana, los invitados no paraban de entrar y salir. El salón estaba abarrotado de flores frescas. La mesa del banquete rebosaba de licores importados. Las risas y las conversaciones resonaban como en un festival. Doña Consuelo, mi suegra, lucía un elegante vestido de seda rojo de un diseñador conocido. Se paseaba de un lado a otro atendiendo a los invitados, con voz resonante. Mi hijo ya es director. Tantos años de esfuerzo por fin han dado su fruto. Yo observaba desde la cocina, con el corazón lleno de alegría y alivio, porque esa misma mañana, yo también acababa de firmar el contrato para distribuir el mayor lote de productos hasta la fecha, precisamente para la empresa de mi marido. El 30% del suministro de ese trimestre provenía de mi taller de cosmética natural, Alma Natural. Pensé que no solo era la esposa de un director, sino también la compañera silenciosa que había contribuido a ese ascenso. Casi todos los invitados se habían marchado, quedando solo unos pocos familiares cercanos. Mientras yo recogía la mesa, doña Consuelo se plantó de repente en medio del salón, con el rostro serio. Dijo, con voz grave: he ayunado durante 3 días para rezar por el ascenso de Darío. El cielo ha escuchado mis plegarias, pero hoy también quiero decir algo. Mi hijo ya es director, y necesita una esposa que esté a su altura. Toda la sala enmudeció. Creí haber oído mal. 3 días de ayuno. Y resulta que no era de alegría, sino para preparar esta declaración. Levanté la vista para mirarla. Yo no era una ama de casa que dependía de él. Yo era la fundadora de la marca Alma Natural, con distribuidoras en 12 comunidades autónomas, un taller propio, empleados y todas las licencias en regla. Había pasado noches en vela investigando productos. Había devuelto dinero cuando un lote salía defectuoso. Había viajado a cada región para mantener mi palabra con las distribuidoras. Miré a mi marido, esperando que dijera algo. Pero Darío permaneció sentado en silencio, con una copa de vino en la mano, desviando la mirada. Doña Consuelo apretó la voz. Un negocio de venta por Internet siempre será un negocio menor. Un director debe estar con la hija del presidente de un gran grupo empresarial. Mírate a ti misma. Escuché cada palabra como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Continuó sin piedad. Triana, la hija del vicepresidente del grupo empresarial con el que somos socios, acaba de prometer más capital para la sucursal. Esa chica sí que está a la altura. Triana. Había oído ese nombre muchas veces últimamente. Reuniones inesperadas, llamadas a medianoche. No era tonta. Simplemente, había elegido creer en mi marido. Pero hoy, todo se decía con una crudeza heladora. Con calma, le recordé el contrato de suministro de ese trimestre para su empresa. El 30% de la mercancía provenía de mi almacén. Doña Consuelo soltó una risa cortante, afilada como un cuchillo. Ese poco beneficio no se compara con una gran conexión. En los negocios hay que mirar a largo plazo. No contar cajas una por una. De repente comprendí que, a sus ojos, la eficiencia, los plazos, los beneficios, todo era inferior a un título prestigioso. Ella no veía las noches que pasé en vela revisando lotes, ni los contratos que negocié para mantener los plazos de la empresa de su hijo. Solo veía la etiqueta de pequeña empresaria. Entonces, sacó de su bolso un fajo de papeles y lo golpeó sobre la mesa. La demanda de divorcio. Darío ya ha firmado. Firma tú también y hagámoslo sin escándalos. No compliques las cosas. Me volví para mirar a mi marido. No se atrevía a mirarme a los ojos. Le pregunté, con una voz muy baja pero clara. ¿Ya lo has decidido? Darío susurró. Entiéndeme, Elara. En este puesto, necesito una esposa que pueda ampliar mis contactos. Me eché a reír, no de alegría, sino al darme cuenta de lo equivocada que estaba al pensar que la capacidad y la credibilidad podían sustituir a la vanidad de un título. Tomé el bolígrafo sin que me temblara la mano. Firmé la demanda. Ni una lágrima. Ni una súplica. Doña Consuelo se quedó perpleja por un instante. Probablemente no esperaba que firmara tan rápido. Dejé el bolígrafo y dije lentamente: a partir de hoy, el contrato entre mi taller y la empresa de su hijo será revisado.
La sala quedó en silencio absoluto. Darío levantó la cabeza, con una chispa de pánico en los ojos, pero no añadí nada más. Recogí algunas de mis cosas personales y salí de la casa que una vez llamé hogar. A la mañana siguiente, mientras estaba en el taller revisando un nuevo lote, el teléfono no paraba de sonar. Mensajes internos del sector circulaban de mano en mano. La sucursal de Darío estaba siendo sometida a una auditoría sorpresa por retrasos en un gran proyecto. El nuevo proveedor no entregaba a tiempo, y los costes adicionales se disparaban. Al mediodía, se emitió el comunicado oficial. El director Darío Vargas quedaba suspendido de sus funciones para facilitar la investigación sobre su responsabilidad en la gestión. Apenas había tenido tiempo de reaccionar cuando llamó doña Consuelo. Su voz era un hilo. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué están auditando su empresa? ¿Has hecho tú algo? Respondí con serenidad. Yo solo me retiré del contrato cuando dejé de ser parte de esa familia. Al otro lado de la línea hubo un silencio, seguido del sonido de algo cayendo. Dijeron que se había desmayado en medio del salón, el mismo lugar que la noche anterior rebosaba de brindis y felicitaciones. El día que firmé el divorcio, ellos pensaron que yo había perdido. Pero resultó que ese era solo el comienzo de una historia cuyas consecuencias ni ellos mismos podían prever. Tras la llamada interrumpida y la noticia de la suspensión de Darío, me quedé sentada en silencio durante un buen rato en la pequeña oficina de mi taller. Fuera, el sonido de las máquinas taponadoras y las voces de los empleados llamándose para revisar la mercancía seguían su ritmo habitual. Pero por dentro sentía como si una ráfaga de viento helado me recorriera. No sentía regocijo, ni un alivio completo. Lo que más sentía era una amargura profunda. Porque si lo analizaba bien, todo lo que estaba ocurriendo hoy había empezado mucho tiempo atrás. En aquellos días en que yo era una joven sin nada, que creía que bastaba con vivir con dignidad y hacer negocios con honestidad para ser respetada. Recuerdo que hace 6 años empecé mi negocio desde la pequeña y abarrotada cocina de un piso de alquiler. En aquel entonces, no tenía un gran capital ni nadie que me respaldara. Solo tenía una naturaleza meticulosa y una creencia simple. Lo que se aplica sobre la piel, sobre el cuerpo, debe ser limpio, de origen claro. No se puede improvisar. Investigué, estudié, leí documentos, pregunté a quienes tenían más experiencia y empecé a producir mis primeros lotes. El olor a aceites esenciales, a hierbas, a cera de abeja, impregnaba la cocina hasta tal punto que a veces pensaba que viviría con ese aroma para siempre. Los primeros días vendía al por menor por internet. Las ganancias eran escasas, pero lo que más cuidaba era la confianza. Anotaba la hora de envío de cada pedido. Si me retrasaba, pedía disculpas de inmediato. Si a una clienta le daba una reacción alérgica, fuera culpa mía o no, le devolvía el dinero y le aconsejaba sobre el cuidado de la piel. Entendía que un negocio a largo plazo no se basa en una única venta rentable, sino en que la gente quiera volver. También me decía a mí misma que con cualquier cosa relacionada con la salud de las personas, no se puede ser negligente. Luego, solicité las licencias y registré la marca. La llamé Alma Natural, porque quería que quien tuviera mi producto en sus manos sintiera confianza, sintiera calma. Me decanté por ingredientes limpios, origen transparente, indicando claramente la composición, la fecha de caducidad y el modo de conservación. Muchos decían que era puro marketing, que para vender online no hacía falta tanta parafernalia. Pero no cambié. Sabía que un solo error y la etiqueta de estafadora me perseguiría de por vida. En aquel tiempo, Darío era solo jefe de ventas. Su sueldo no era alto y a menudo tenía que atender a clientes o viajar por trabajo. La mayor parte de los gastos de la casa los cubría yo. No lo echaba en cara, porque pensaba que un matrimonio consiste en apoyarse mutuamente. Darío también me había cogido la mano y dicho palabras muy sinceras. Estás trabajando demasiado duro, Elara. Cuando ascienda, no dejaré que te esfuerces tanto. Le creí con toda la sinceridad de una mujer, pero fue también en aquellos días cuando empecé a notar la mirada de mi suegra. Doña Consuelo era una persona que daba mucha importancia a las apariencias y al estatus. Cuando llegué a la familia, solía hacerme preguntas que parecían corteses, pero que en realidad eran para medir mi valía. ¿Hay alguien importante en tu familia? ¿Tus parientes trabajan en algún sitio de prestigio? Yo respondía con honestidad. Mi familia es normal. Gente trabajadora y honrada. No hay nadie con poder. Después de mi respuesta, ella solo decía una y se quedaba en silencio. Una vez, al volver a casa después de llevar unos pedidos a la oficina de correos, vio las cajas de cartón y frunció el ceño.
Con eso de la venta online, cualquier día te arruinas. Las mujeres deberían preocuparse por tener hijos y cuidar de su marido, no por estas menudencias. Me quedé helada. No supe cómo reaccionar. Solo sonreí forzadamente. Sí. Bueno. Lo hago para ayudar con los gastos. Ella levantó la barbilla. ¿Ayudar? La nuera de esta casa tiene que tener clase. Si la gente se entera de que la nuera de doña Consuelo va por ahí vendiendo cosas, se reirán. No discutí. Elegí el silencio y el trabajo. Pensé que el tiempo hablaría por mí. Y en efecto, el tiempo habló. La pena fue que no todo el mundo estaba dispuesto a escuchar su respuesta. Después de un año, empecé a tener clientas habituales, y algunas personas pidieron ser distribuidoras. No acepté a la ligera. Les daba instrucciones detalladas, controlaba cómo asesoraban y cómo entregaban los productos, porque temía que una sola persona descuidada pudiera dañar toda la marca. Hubo meses en los que tuve que ir en coche a entregar pedidos personalmente para cumplir los plazos. Por la noche, respondía a cada mensaje de atención al cliente, hasta que los dedos se me acalambraban. Pero a cambio, mi red de distribuidoras creció y se expandió a otras regiones. Ahorré y alquilé un pequeño local. Y contraté a 2 personas para que me ayudaran. Cuando los ingresos se estabilizaron, me atreví a invertir en maquinaria, haciendo todo de manera más profesional. Pasaron 3 años y ya tenía mi propio taller. No era nada grandioso, pero estaba ordenado, cumplía los estándares y era suficiente para que yo, con orgullo, lo llamara mi logro. Tenía casi 20 empleados con tareas bien definidas y control de calidad según un protocolo. Cada vez que miraba la nómina a final de mes, sentía tanto la presión como el orgullo, porque entendía que no solo me estaba manteniendo a mí misma, sino también a las familias de las personas que habían confiado en mí para trabajar. Justo en ese momento, la empresa de Darío se enfrentó a un problema. Necesitaban un proveedor que pudiera fabricar un lote rápidamente para cumplir los plazos de una campaña. Los grandes proveedores cumplían los estándares, pero sus trámites eran lentos y los tiempos de espera, largos. Darío llegó a casa con el rostro tenso. Mientras cenaba se quejaba. Un retraso ahora sería letal, él hará. Si el proyecto se retrasa, mi evaluación se verá afectada de inmediato. Le miré y le dije: si confías en mí, puedo intentar encargarme de una parte. No te lo prometo con palabras. Te lo prometo con plazos. Darío me miró fijamente, como si por primera vez me viera como una profesional. No dije más. Fui al taller, reuní a los empleados, organicé turnos, revisé la mercancía y aceleré la producción sin sacrificar la calidad. Entregué a tiempo, sin un solo día de retraso. El día que firmamos el acta de recepción, Darío me llamó, con la voz llena de entusiasmo. Cariño, trabajas con más profesionalidad que algunos de los grandes proveedores. No me lo esperaba. Al oírlo, sentí una mezcla de alegría y emoción. No necesitaba que me elogiara, solo que reconociera mi trabajo. Pero mi suegra era diferente. Cuando se enteró de que la empresa de Darío compraba productos de mi taller, no me felicitó ni preguntó nada. Solo soltó una frase. Al final, has acabado metiendo a la empresa en tus pequeños chanchullos. Me quedé de piedra. Le pregunté con suavidad. Mamá, trabajo con todas las licencias, con un contrato formal. ¿Por qué lo llamas así? Ella respondió con indiferencia. Sin un nombre, sin estatus. Sigues siendo una simple vendedora. La gente se enterará de que el hijo director de doña Consuelo compra la mercancía a su mujer que vende por internet, y se reirán de él. Entonces lo entendí. Para ella, el título era más importante que la eficiencia. Los plazos, los beneficios, la estabilidad, no era suficiente para hacerle cambiar de opinión. A sus ojos, por mucho que yo consiguiera, seguiría siendo la nuera empresaria autónoma, no la nuera de un gran grupo empresarial. Y esa idea estaba clavada en su mente como un clavo, esperando el momento de salir. Ese día me dije a mí misma: no importa. Seguiré siendo honesta. Y un día, mi suegra lo entenderá. Pero resultó que hay personas a las que no les falta inteligencia, sino algo muy pequeño pero crucial: la capacidad de ver la vida como es en realidad, en lugar de a través de las etiquetas. Y fue esa estrechez de miras la que más tarde arrastró a toda mi familia política a una caída en picado de la que nadie pudo salvarlos. Después de que mi taller entregara el pedido a tiempo para la empresa de Darío, todo parecía que iba a entrar en una fase más tranquila. Creía que cuando la gente viera la eficacia real, le daría menos importancia a las etiquetas. Pero la vida es extraña.
A veces, la verdad no hace que la gente recapacite, sino que la vuelve más ambiciosa. Y Darío, de ser un hombre que se sentía orgulloso de su esposa, empezó a cambiar justo cuando entró en la lista de candidatos para el puesto de director de la sucursal. El día que Darío me contó que sus superiores lo estaban considerando, no dijo nada fuera de lugar. Seguía siendo amable y correcto, pero sentía algo diferente. Miraba más a menudo el móvil, se paraba más tiempo frente al espejo para arreglarse el pelo o el cuello de la camisa. Un día, mientras cenábamos, me preguntó de repente: Elara, ¿cómo crees que debería presentarse en público la esposa de un director? Levanté la vista, pensando que bromeaba, pero su mirada era seria. Respondí con sinceridad: puede presentarse como quiera, siempre que viva con dignidad y sea honesta en sus negocios. Darío se quedó en silencio, y solo murmuró un sí, un sonido suave pero frío. Al mismo tiempo, mi suegra parecía haberse inflado. Empezó a hablar constantemente de la palabra clase. Medía todo en función de las relaciones sociales. En cada comida, el tema giraba en torno a dónde trabajaba el hijo de tal familia o quién era el padre de tal otra. Y siempre remataba con su frase habitual: en esta vida, necesitas que alguien te impulse. Sin un padrino, por muy bueno que seas, siempre serás un simple trabajador. Escucharla me agotaba. Como empresaria, entendía perfectamente que tener apoyos es bueno, pero cualquier apoyo debe basarse en la capacidad y la credibilidad. Un impulso basado en la vanidad está condenado a caer. Se volvió aún más directa que antes. Un día, acababa de volver de un viaje de negocios, y antes de que pudiera sentarme, me dijo como si diera una orden: la nuera de un director no puede vestir de forma tan sencilla. Mañana ve de compras y cómprate algunos conjuntos decentes. Sonreí con amargura. Mamá, mi forma de vestir no molesta a nadie. Ella golpeó los cubiertos contra la mesa. No creas que por tener un taller puedes hacer lo que quieras. La gente de la calle mira a esta familia. Mira a mi hijo. En ese momento, Darío estaba sentado a mi lado. Esperé que dijera algo, pero solo agachó la cabeza y se sirvió comida, como si no hubiera oído nada. Y entonces apareció el nombre de Triana. Al principio, solo en conversaciones de trabajo. Darío mencionó de pasada que el grupo empresarial socio había asignado a una tal Triana para supervisar el proyecto de desarrollo. Asentí, pensando que era una empleada más. Pero la frecuencia con la que aparecía ese nombre aumentó. El teléfono de Darío sonaba más, recibía más mensajes. Una noche, justo después de cenar, se levantó. Tengo que salir un momento, una reunión urgente. Le pregunté: ¿una reunión tan tarde? Respondió: es un proyecto importante, no puede haber retrasos. No discutí. Estaba acostumbrada al ritmo del trabajo. Solo le pedí que se cuidara. Poco después, conocí a Triana por primera vez en una fiesta que la empresa organizó para sus socios. Triana entró con unos tacones elegantes, el pelo recogido en un moño bajo, una sonrisa comedida y una mirada calculadora que, sin embargo, mantenía un aire de amabilidad. No era una mala persona, pero era el tipo de persona a cuyo lado sientes que te están midiendo con otra vara. Darío nos presentó. Esta es mi esposa, Elara. Triana me estrechó la mano y sonrió. He oído a Darío hablar mucho de ti. Yo solo respondí: hola. No me gustaba ese tipo de conversación. A medio camino entre la cortesía y la indirecta. Mi suegra también estaba en la fiesta, y brillaba tanto que parecía querer acaparar toda la atención. No paraba de contarle a todo el mundo que su hijo estaba a punto de ser nombrado director. De repente, se volvió hacia Triana y la elogió. Las hijas de otros sí que valen la pena. Inteligente, buena conversadora, y trabaja en un gran grupo empresarial. Estaba bebiendo agua y al oír eso, sentí que se me atragantaba. Lo dijo delante de mí, como si yo no estuviera allí. Triana solo sonrió y me lanzó una mirada fugaz. No era una mirada hostil, pero fue suficiente para que yo entendiera que ella sabía lo que doña Consuelo pretendía. Desde ese día, las reuniones entre Darío y Triana se hicieron cada vez más frecuentes. Darío solía decir que los socios exigían actualizaciones constantes del progreso. Yo intentaba mantener la calma, pero había pequeñas señales que me impedían seguir engañándome. Por ejemplo, Darío empezó a criticar cosas que antes le gustaban. Un día, me puse una sencilla camisa blanca para una reunión de negocios. Me miró y dijo: deberías vestir de forma más elegante. Le pregunté: ¿elegante para qué?
respondió. Para que la gente te respete. Me reí sin alegría. La credibilidad es lo que hace que la gente te respete. Darío frunció el ceño. Siempre estás con la credibilidad. Pero la credibilidad no compra oportunidades. Esa frase, por primera vez, me heló la sangre. Porque no era solo una opinión. Era la forma en que él estaba cambiando sus propios valores. Pasando de hacer lo correcto a hacer lo que sea para conseguirlo. Y lo más peligroso es cuando alguien piensa que conseguir es más importante que lo correcto. En otra ocasión, doña Consuelo me llevó a una reunión con algunos de sus conocidos, una especie de encuentro para presumir de hijo. No quería ir, pero ella insistió en que fuera para aprender a comportarme. Durante la reunión, Triana apareció con otras personas del grupo empresarial. Antes de que pudiera entender qué pasaba, doña Consuelo se levantó, tomó a Triana del brazo, y exclamó riendo. Mirad todos. Esta chica sí que es la nuera ideal para un director. Fue como una bofetada. Triana sonrió levemente. Exagera usted, doña Consuelo. Pero no retiró la mano, la dejó en la de mi suegra como un consentimiento silencioso. Yo estaba sentada allí, apretando las manos bajo la mesa. No monté una escena. Pero sentí una grieta muy clara en mi interior. Esa noche, le pregunté directamente a Darío. ¿Sabes lo que ha dicho tu madre hoy? Él suspiró y respondió. Son cosas sin importancia. Mamá solo bromeaba. Le miré. Pues para ser una broma, sentí como si me estuvieran echando de casa. Darío guardó silencio unos segundos y luego soltó una frase que me dejó helada. No seas tan sensible, Elara. Estoy en una etapa crucial, no me distraigas. Le hice la pregunta que llevaba todo el día guardándome. ¿Tan crucial como para permitir que tu madre humille públicamente a tu esposa? Darío me miró, con los ojos cansados. No quiero discutir. Tú también tienes un negocio. Deberías entender que las relaciones son más importantes que unos cuantos lotes de mercancía. Al oír eso, sentí que el corazón se me caía a los pies. Precisamente porque tenía un negocio, entendía lo peligrosa que era esa afirmación. Un lote de mercancía se puede retrasar, se puede reponer, pero cuando un hombre antepone una relación a la esposa que lo acompañó en los días difíciles, lo que se retrasa no es el proyecto, es su integridad. No dije nada más. Me quedé sentada en silencio, mirando mis manos. Las manos que habían empaquetado cada pedido, firmado cada contrato, mantenido cada promesa, y por primera vez, entendí con una claridad aterradora que la ambición estaba desviando a Darío de su propio camino. Y yo me estaba convirtiendo en un objeto reemplazable, solo porque no llevaba la etiqueta que su madre deseaba. Tras esa conversación, pensé que las cosas se calmarían, al menos por unos días. Pero cuanto más se acercaba la fecha del nombramiento, más tenso se volvía el ambiente en casa. Darío salía temprano y volvía tarde. Cada vez que llegaba, se quitaba la chaqueta, se dejaba caer en el sofá y suspiraba como si acabara de terminar una carrera. Lo miraba con compasión. Pero esa compasión se veía cada vez más eclipsada por la sensación de que me estaba quedando fuera de la vida de mi propio marido. Y justo cuando aún no me había acostumbrado a esa distancia, mi suegra empezó a mostrar su verdadera cara sin ningún disimulo. Doña Consuelo estaba casi convencida de que si Darío se casaba con Triana, todas las puertas se le abrirían de par en par. Lo decía como si fuera una verdad absoluta. En cualquier lugar y momento, incluso delante de mí. Un día, durante la cena, dejó su cuenco, miró a Darío y sentenció. Un hombre que quiere llegar lejos, necesita un gran apoyo detrás. La familia de esa chica, Triana, con una sola palabra puede conseguir que todo el grupo empresarial invierta capital. No como un negocio autónomo que un día funciona y al siguiente no. Dejé lentamente mis cubiertos y le pregunté directamente. Mamá, cuando dices, un día funciona y al siguiente no, ¿te refieres a mí? Ella me miró con una sonrisa despectiva. Tú misma lo entiendes. Lo entendía perfectamente. Para ella, lo que necesitaba no era una nuera capaz, sino una nuera que la hiciera quedar bien. Ansiaba la sensación de que, donde quiera que fuera, la llamaran la consuegra del grupo empresarial. Ansiaba los susurros de admiración. Mientras tanto, cosas como los plazos del proyecto, la calidad del proveedor, el flujo de caja o la eficiencia eran cosas de hombres. No necesitaba saberlo. Solo le importaba el resultado final. El estatus. La realidad era que la sucursal de Darío cumplía sus objetivos en gran parte gracias a la flexibilidad de suministro de mi taller. No exagero. No exagero. Trabajaba con contratos claros, entregaba a tiempo e incluso,
En varias ocasiones, organicé turnos de noche para cumplir con los plazos de su empresa. Hubo una vez que su compañía se quedó sin existencias de repente. Si hubieran esperado a un proveedor grande, se habrían retrasado por los trámites. Fui yo quien los salvó en el momento justo. Pero, extrañamente, cuanto mejor lo hacía, más se molestaba doña Consuelo. No lo veía como una ventaja, sino como una dependencia, y odiaba depender de mí. Una tarde, recibí una llamada de una empresa filial del grupo empresarial Socio. Me propusieron firmar un pequeño contrato de fabricación, pero con la posibilidad de ampliarlo a un contrato a largo plazo si los resultados eran buenos. Me alegré mucho, porque era una oportunidad para que Alma Natural entrara en una cadena de suministro más grande y profesional. Volví a casa y se lo conté a Darío. Me escuchó en silencio. Pensé que me apoyaría, pero antes de que pudiera terminar, doña Consuelo salió de la cocina y dijo con voz tajante: «No firmes». Me quedé helada. «¿Por qué no, mamá?». Ella respondió con total naturalidad: «Si firmas, cada vez que la empresa de mi hijo necesite algo, tendrá que pasar por ti. Si tú tienes la sartén por el mango, ¿qué clase de director va a ser él?». Me quedé sin palabras. Era su esposa. Firmaba un contrato por mi trabajo, por mi marca, por tener un flujo de caja estable. No estaba atando a nadie de pies y manos. Intenté mantener la calma. «Mamá, un contrato es un contrato, con cláusulas claras. Si yo cumplo, ambos nos beneficiamos». Ella golpeó la mesa con la mano. «¿Beneficiarnos? El beneficio es para ti. A mi hijo, la gente le dirá que depende de su mujer». Me volví hacia Darío, como pidiéndole ayuda por última vez. Él dudó un segundo y luego dijo: «Bueno, piénsatelo bien, Elara. No te precipites». Escuché «no te precipites», y entendí «no lo hagas». El dolor no estaba en que doña Consuelo me lo prohibiera, sino en que Darío permitiera que lo hiciera. A partir de ese día, empecé a notar cosas extrañas. En las comunicaciones internas, el departamento de compras de la empresa de Darío contactaba menos conmigo directamente. Asuntos que antes se resolvían con un simple mensaje ahora daban 1000 vueltas a través de otras personas. Le pregunté a un empleado de confianza de allí, y me respondió con evasivas: «Lo siento, Elara, pero tenemos órdenes de revisar a los proveedores». Le pregunté quién había dado la orden. No se atrevió a decir el nombre. Solo suspiró. «Alguien quiere que la empresa cambie a otro proveedor». Lo entendí al instante. Y, como sospechaba, unos días después, oí por casualidad a doña Consuelo hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, pero con un tono firme y decidido. Estaba en un rincón del patio, pensando que nadie la oía. Yo estaba regando las plantas cuando escuché fragmentos. «Sí. Te lo digo en serio. Queremos cambiar de proveedor. La otra es la mujer de mi hijo. Una autónoma. Es difícil de controlar. Es mejor cambiar a tu empresa. Es más limpio. Un precio un poco más bajo también estaría bien, con tal de que no se diga que depende de su mujer». Me quedé paralizada. No solo hablaba, estaba interfiriendo activamente en decisiones profesionales solo para satisfacer su propio ego. Esa noche, llevé a Darío a nuestra habitación, cerré la puerta y le pregunté sin rodeos: «¿Sabes que tu madre está intentando que la empresa cambie de proveedor por su cuenta?». Darío se sobresaltó. «¿Mamá? ¿Qué ha hecho?». Le mostré los mensajes que había recibido del conocido del departamento de compras, y le conté lo que había oído. Darío guardó silencio un momento, y luego dijo, como si quisiera evitar el tema: «Mamá, solo se preocupa por mí». Sonreí con tristeza. «¿Se preocupa de una forma que te pone en riesgo?». No quiero ser dura, pero tengo que ser clara. El proveedor que tu madre recomienda fue multado una vez por entregar tarde. Tengo el historial guardado. Si firmas un contrato con ellos y se retrasan, el responsable serás tú». Darío frunció el ceño, molesto. «Siempre estás dramatizando con los riesgos. No entiendes mi posición». Le miré fijamente. «No dramatizo, te advierto. Eres un directivo. Deberías saber la diferencia». Darío se levantó. Caminó de un lado a otro. Y luego soltó una frase que me heló. «Mamá tiene razón. No puedo permitir que la gente piense que dependo de mi mujer». Me reí, esta vez con una amargura real. «¿Qué gente? Soy tu esposa. Te entrego la mercancía a tiempo, mantengo tus plazos. Eso es capacidad. ¿Por qué la capacidad de tu esposa se ha convertido en algo de lo que te avergüenzas?». Darío desvió la mirada. No respondió.
Y ese silencio fue como una confirmación de que, a sus ojos, me había convertido en una espina. A partir de ese momento, entendí más claramente que nunca que, para doña Consuelo, los beneficios o la eficiencia eran secundarios. Lo que ella veneraba era la apariencia. Y en cuanto a Darío, estaba dejándose arrastrar por esa vanidad hasta el punto de estar dispuesto a descartar una ventaja real para mantener una falsa imagen. Me senté sola en la habitación, pensando en los años que había pasado construyendo mi marca, en cada contrato, en cada vez que había hecho malabares para salvar los plazos de su empresa. Y, por primera vez, sentí miedo. No miedo a perder dinero o un contrato. Temía algo que se acercaba de forma muy clara. Cuando la gente elige la vanidad por encima de la realidad, el precio a pagar no es pequeño. Y presentía que ese precio llegaría justo cuando estuvieran más embriagados por el sabor de la victoria. Los días siguientes, viví con la sensación de estar frente a una tormenta que veía venir de lejos, pero nunca imaginé que llegaría tan rápido. Cuanto más se acercaba el día del nombramiento, más tenso se volvía Darío. Apenas estaba en casa en el verdadero sentido de la palabra. Un día volvió tarde, con ojeras. Y nada más dejar el maletín me hizo una pregunta muy extraña. Elara, si asciendo a director, ¿podrías limitar tus apariciones ante los socios? Lo miré, pensando que había oído mal. Le pregunté de nuevo. ¿Limitar mis apariciones? Darío titubeó. Quiero decir, no hables tanto del contrato con tu taller delante de ellos. Pueden malinterpretarlo. Me reí. Una risa seca. ¿Malinterpretarlo o te da vergüenza? Darío se calló. No respondió. Pero vi claramente que tenía miedo. Miedo de los rumores. Miedo de la etiqueta de depender de su mujer. Y cuando un hombre teme más una etiqueta que un riesgo real, solo falta un pequeño empujón para que caiga en el abismo. Ese empujón fue mi suegra. Doña Consuelo no solo era corta de miras. También era una experta en la manipulación emocional. Eligió el momento más delicado para dar el golpe. 3 días antes de la fiesta de celebración del nombramiento. Esa mañana, me desperté y la cocina estaba fría, sin rastro de actividad. Doña Consuelo estaba sentada en el salón, con el rostro pálido y los labios secos. Le pregunté, ¿qué te pasa, mamá? No me respondió a mí, sino que se dirigió a Darío con una voz débil, como si estuviera a punto de desmayarse. Estoy en huelga de hambre. Darío se alarmó. ¿Qué dices, mamá? ¿Por qué no comes? Ella cerró los ojos y suspiró. No me entra la comida. Pienso en tu futuro, en que vas a ser director y todavía tienes que cargar con una esposa, que no está a tu altura. Me quedé paralizada. Hablaba como si yo fuera una sombra oscura aferrada al destino de su hijo. Darío se volvió para mirarme, con una expresión de confusión y fastidio. No discutí, solo dije, si quieres algo, dilo directamente. Ella abrió los ojos y me miró con una frialdad glacial. Quiero que sepas cuál es tu lugar y te marches. No me obligues a decir algo cruel. Darío le espetó. Basta ya, mamá. Ella se llevó la mano al pecho, fingiendo un ataque. ¿Basta? Estoy ayunando para rezar por tu bien. No como porque no soporto la idea de que la gente te menosprecie. Contemplé la escena con un escalofrío. Su huelga de hambre no era por fe ni por salud. Era una forma de convertirse en una rehén para chantajear a su hijo con la culpa. Al segundo día, seguía sin comer. Se quedó en su habitación, con la puerta entreabierta, a propósito para que Darío la viera. De vez en cuando, tosía levemente o gemía, y luego decía en voz alta: ya soy vieja. Solo deseo que mi hijo tenga un matrimonio digno para poder mantener la cabeza alta. Escuchaba esas frases, y sentía que se me revolvían las tripas, no porque me diera pena, sino porque veía claramente que estaba montando un teatro. Y el títere era Darío. Al tercer día, doña Consuelo dio el golpe de gracia. Llamó a algunos parientes cercanos a casa, tanto para que fueran testigos como para aumentar la presión. En cuanto entré en el salón, la oí llorar. Mirad, familia. Yo le di la vida, lo crié. Y ahora que está a punto de ser director, su esposa es una autónoma sin contactos, sin un buen origen, y ni siquiera ha podido darle un hijo. Me quedé petrificada. La acusación de no poder tener hijos fue como una puñalada. No es que no quisiera tener hijos. Sufrí un aborto espontáneo, un dolor tan grande que ni siquiera me atrevía a mencionarlo. Y ella lo usaba como un arma, delante de los parientes, como si yo fuera una criminal. Una pariente añadió leña al fuego. Una mujer sin hijos lo tiene difícil para mantener un hogar.
Doña Consuelo aprovechó la oportunidad al instante. Ahí lo tenéis. Mi hijo va a llegar muy lejos. Necesita una esposa de su nivel, como esa chica, Triana. Su familia puede ayudar a su carrera. No alguien que solo sabe vender cosas. Al oír eso, no pude más. Dije. Con cada palabra clara y firme. Puedes menospreciarme, pero no menosprecies mi trabajo. El 30% del suministro de la empresa de Darío para este trimestre está en mi almacén. Yo cumplo los plazos. Yo garantizo la calidad. Eso no es solo saber vender cosas. Doña Consuelo soltó una risa despectiva, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso para anularlo por completo. Vendedores hay de sobra. Si no eres tú, será otro. Mi hijo necesita contactos, no unas cuantas cajas. Luego, se volvió hacia Darío, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Elige, hijo. Si no te divorcias, moriré aquí mismo. Delante de ti. Ayunaré hasta la muerte. No pienso soportar la humillación de tener una nuera que es una simple vendedora. Miré a Darío. Estaba de pie en medio de la habitación, pálido. Vi claramente su dilema, no por odio hacia mí, sino por miedo a perder todo a lo que se aferraba. Me miró como si quisiera decir algo, pero no pudo. Finalmente, solo suspiró, como si se rindiera. Firma, Elara. No hagas un escándalo. Estoy en un momento crucial. Al oír esas palabras, una extraña calma me invadió. Calma, porque entendí que ya no formaba parte de sus opciones. Miré a Doña Consuelo y a los rostros de los parientes, que esperaban ver si me arrodillaba o gritaba. Pero no hice nada de eso. Fui a mi habitación, recogí mis documentos y salí. Darío puso los papeles del divorcio sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente. Doña Consuelo contuvo la respiración, esperando mi derrumbe. Cogí el bolígrafo y firmé de un tirón, sin lágrimas, sin preguntas. Dejé el bolígrafo y dije, en voz baja pero firme, a partir de hoy, el contrato entre mi taller y la empresa de su hijo será revisado. Darío se sobresaltó. Doña Consuelo palideció. No di explicaciones. Me levanté y miré directamente a Darío. Has elegido a alguien de tu nivel. Ahora, asume la responsabilidad de tu elección. Salí de esa casa entre los susurros de los parientes. En mi corazón no había odio, sino una sensación de profunda ofensa. Lo había hecho todo con mi capacidad y mi palabra. Y al final, esa noche, la empresa de Darío me llamó para preguntar por los plazos. No respondí. Solo envié un mensaje corto. Pausa temporal según cláusula contractual. Sabía que el nuevo proveedor no llegaría a tiempo. Sabía que el gran proyecto no esperaba. Y también sabía que cuando la gente cambia de proveedor solo por ego, se está cerrando su propia vía de escape. A la mañana siguiente, la noticia de la auditoría interna llegó como un trueno. Retraso en el proyecto. Costes adicionales. Informes firmados a toda prisa con errores. Darío fue suspendido para investigar su responsabilidad. El puesto de director, que apenas había ocupado, le fue arrebatado. Y doña Consuelo, que la noche anterior me había forzado a firmar con la cabeza bien alta, ahora solo podía sentarse, aturdida y en silencio. La prestigiosa relación con Triana aún no se había materializado. Pero el título de madre del director que tanto anhelaba se había hecho añicos como un vaso de cristal contra el suelo. Salí de la casa de mi exmarido en una noche silenciosa. Nadie me despidió. Nadie me pidió que me quedara. El portón se cerró a mi espalda con un chasquido que sonó como si acabara de cerrar un capítulo de mi vida. No me demoré ni un minuto más para que no tuvieran la oportunidad de acusarme de montar un drama. Tampoco permití que mi corazón se ablandara. Conduje directamente al taller, con la mente en blanco, escuchando solo el rugido del motor y los latidos de mi corazón, que intentaban mantener la calma. Pero antes de llegar, el teléfono vibró. Un número desconocido, pero reconocí el prefijo del departamento de logística. Respondí, manteniendo un tono cortés. Sí. Dígame. Al otro lado, una voz habló deprisa, como si cada segundo de retraso pudiera derrumbar toda la cadena de suministro. Señora Elara. Soy del departamento de logística de la empresa del señor Vargas. ¿Podría confirmarme el plazo del lote de la próxima semana? El nuevo proveedor nos ha comunicado un retraso de 12 días. No me sorprendió. Solo sentí un escalofrío. 12 días en el mundo de los negocios no es un número. Es la sentencia de muerte de un plazo. Pregunté en voz baja. ¿Ya lo han comunicado a sus superiores? La persona titubeó. Sí. Ya lo hemos hecho.
Pero ahora mismo estamos en un aprieto. Si pudiera ayudarnos. Le interrumpí. Sin alzar la voz. Pero con firmeza. El contrato entre mi empresa y la suya está suspendido desde esta mañana. Sigan el procedimiento establecido. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos, seguido de un suspiro de impotencia. Colgué. No por venganza, sino porque entendía una cosa. Si cedía, pensarían que seguía siendo su salvavidas gratuito. Alguien a quien pueden echar y luego esperar que vuelva a rescatarlos. No iba a volver a hacerlo. Al llegar al taller, di una vuelta por el almacén, como de costumbre. Las cajas estaban perfectamente apiladas, con las etiquetas en orden y las listas de envío preparadas. Las miré un momento, con un nudo en la garganta. Con un solo gesto mío. Ese lote podría ir directo a la empresa de Darío y salvarles de una derrota segura. Pero ese mismo gesto significaría anular mi propia firma en los papeles del divorcio, convertirme en la persona que, después de ser expulsada, vuelve para servirles de rodillas. Mientras lo sopesaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un mensaje de un conocido del sector. Solo una línea. Auditoría interna en la sucursal de Darío. Dicen que lo suspenden temporalmente por retrasos en un proyecto clave. Lo leí, apretando ligeramente la mano. La caída había sido más rápida de lo que pensaba. Y ya no era un asunto familiar. Era un asunto de gestión, de responsabilidad y de una cadena de decisiones erróneas. Esa noche, trabajé como cualquier otro día. Organicé el calendario de producción, firmé documentos, di instrucciones para revisar un nuevo lote de materias primas. Intenté mantenerme ocupada para no pensar en la cara de Darío cuando me pidió que firmara. Pero a altas horas de la noche, cuando el taller ya estaba a oscuras, justo cuando me acosté, el teléfono sonó sin parar. Como si alguien estuviera llamando desesperadamente. En la pantalla apareció el nombre de Darío. Lo miré un momento antes de contestar. Antes de que pudiera decir nada, su voz salió atropellada, como la de alguien a punto de caer. Elara, escúchame por favor. ¿Puedes volver a firmar el contrato? Solo necesito que entregues este lote, solo uno. Lo arreglaré todo después. Escuché y sentí una risa amarga. Arreglarlo todo después es lo que dice la gente cuando ya ha empujado a otros al abismo. No le grité. Solo le pregunté. ¿Dónde estás? Darío respondió. En la oficina. Me acaban de llamar. Hay una auditoría. Alguien dice que favorecía a un proveedor sin capacidad. Me han pedido explicaciones. ¿Entiendes? Si este proyecto se retrasa, lo pierdo todo. Guardé silencio un momento y luego dije. Con voz neutra. Tú elegiste las relaciones en lugar de la eficiencia. Ahora, elige tú. Darío se atragantó. No. No es como piensas. Yo tampoco quería cambiar de proveedor. Pero mi madre. Y los socios. Le corté. Sin dejar que se escondiera detrás de excusas. Tú eres quien firmó. Tú eres el responsable. ¿Cuándo firmaste? ¿Pensaste en los plazos? ¿O solo en el título de esposa de director a la altura? Al otro lado de la línea solo se oía su respiración agitada. Luego, un ruido extraño, como si alguien le hubiera arrebatado el teléfono. Y la voz de doña Consuelo, estridente y llena de rabia, resonó. ¿Estás contenta? Has arruinado a mi hijo a propósito. Firmas el divorcio y luego cancelas el contrato. ¿Quieres verlo hundido? Al oír su voz, una extraña calma me invadió. Respondí, con cada palabra clara. Yo no he arruinado a nadie. Solo me retiré del contrato cuando me echaron de esta familia. Usted usó 3 días de huelga de hambre para obligarme a firmar. ¿Pensó en las consecuencias? Ella gritó. ¿Consecuencias? Esto es por tu egoísmo. Me reí suavemente. Sin alegría. Egoísmo es ignorar los plazos, ignorar los riesgos, solo para perseguir un título vacío. Usted pensó que cambiar de proveedor era solo cambiar un nombre en un papel. Pero en los negocios, cambiar un eslabón equivocado rompe toda la cadena. Ella se calló un segundo. Y luego su voz bajó. Temblorosa. Pide lo que quieras, pero no se lo pongas difícil. Al oír eso, sentí una punzada. Seguían viéndome como una simple vendedora, donde todo se reduce al dinero. Dije con firmeza. No pido nada más, ni acepto nada más. Solo cumplo con mi contrato, con las cláusulas. Y también cumplo con la firma del divorcio que usted me obligó a poner. Colgué, no por odio, sino porque sabía que si continuaba,
Seguirían lanzándome todo tipo de acusaciones para ablandarme. Me acosté, con los ojos abiertos en la oscuridad. No sentía regocijo. Era como ver un barco dirigirse hacia las rocas después de haber advertido al capitán. Pero él prefirió confiar en sus contactos antes que en el mapa y la brújula. A la mañana siguiente, tal como dijo Darío, el grupo empresarial solicitó un informe completo sobre el proceso de cambio de proveedor. Recibí una copia escaneada a través de un conocido del departamento de administración. Leí cada línea con un escalofrío. No preguntaban por asuntos familiares. Preguntaban por el procedimiento, las aprobaciones, la evaluación de riesgos, el por qué se ignoraron las advertencias. Preguntas que, con una sola respuesta incorrecta, te costaban el puesto. Al mediodía, un portal de noticias del sector publicó una nota velada. La sucursal que acaba de nombrar director sufre un grave problema de plazos. Se sospecha de favoritismo hacia un proveedor sin la capacidad necesaria. Una sola línea, pero suficiente para que todo el sector susurrara. Miré la pantalla del teléfono y suspiré. Darío. Empezaba a entender que el paso crucial del que hablaba no era solo el puesto de director, sino la responsabilidad que conllevaba cada decisión. Y en cuanto a mí, sabía que había cruzado una línea. A partir de ese día, ya no sería la persona que estaba detrás, arreglando sus errores. Me mantendría erguida en mi propia vida, con la capacidad y la credibilidad que tantos años me había costado construir. Tras la publicación velada en el portal de noticias del sector, el ambiente en torno al nombre de Darío Vargas se volvió denso como el humo. Pensé que el asunto se resolvería internamente, pero subestimé la obstinación de doña Consuelo y la vileza de quienes buscaban un chivo expiatorio para eludir responsabilidades. Y la persona señalada, como no podía ser de otra manera, fui yo. Esa mañana, mientras estaba en una reunión en el taller, un empleado entró corriendo, pálido. Señora Elara, alguien de fuera me ha llamado para hacerme preguntas. Me han preguntado si nuestro taller está reteniendo mercancía para subir los precios. Me quedé helada por un momento. ¿Quién ha preguntado?, le dije. El empleado respondió. No lo sé. Dijeron que eran de la empresa del señor Vargas. Dejé los papeles sobre la mesa, sintiendo un escalofrío. Ese tipo de preguntas no se hacen para saber, sino para sembrar cizaña. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono recibió varias llamadas de números desconocidos. En una de ellas, apenas descolgué, escuché una voz de mujer, aguda y hostil. ¿Así es como haces negocios, llevando a la empresa de otros al borde del abismo? Estás subiendo los precios, ¿verdad? Colgué sin discutir, pero cuanto más colgaba, más claro veía que alguien estaba inventando una historia para convertirme en la causa del retraso del proyecto, en la saboteadora despechada tras el divorcio. Al mediodía, un conocido de la empresa de Darío me envió un mensaje corto. Ten cuidado. Doña Consuelo va diciendo por ahí que estás reteniendo la mercancía para subir los precios y que por eso han suspendido a Darío. Leí el mensaje y ya no sentí rabia, sino una extraña compasión. Seguía sin entender la raíz del problema. No aceptaba que su hijo se había equivocado al cambiar de proveedor por puro ego y sentimentalismo. Necesitaba a alguien a quien culpar para poder seguir contando la historia a su manera. Mi hijo es brillante. Y no se limitó a hablar. Esa tarde, recibí una llamada de una antigua empleada que había dejado el taller hacía unos meses para volver a su pueblo. Su voz temblaba. Elara. Me han llamado de la empresa del señor Vargas. Me han preguntado cosas del pasado. Me han dicho que dijera la verdad. Que tú solías amenazar con cortar el suministro para obligar a la empresa a subir los precios. Me incorporé de inmediato. ¿Y qué has respondido? Ella, con voz entrecortada, dijo. Les he dicho que no es verdad. Pero insistían. Me guiaban. Incluso me han dicho que si cooperaba, me ayudarían a encontrar trabajo en la empresa de los socios. Al oír eso, lo entendí. Ya no eran rumores. Era un plan para culparme. Le dije, con cada palabra clara y firme para tranquilizarla. No firmes absolutamente ningún papel. No aceptes ninguna promesa. Todo debe estar por escrito oficialmente. Si vuelven a llamarte, avísame de inmediato. Ella asintió, como si se hubiera quitado un peso de encima. Colgué, con las manos heladas. No temía las calumnias. Temía algo peor. Que manipularan pruebas. Y, efectivamente, lo hicieron. Esa noche, mi responsable legal me mostró un correo electrónico reenviado desde la empresa de Darío. El remitente era supuestamente yo. Y el tono muy desagradable. Si no aceptan el nuevo precio, retendré la mercancía.
Si hay retrasos, es su problema. Lo leí y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Yo nunca había escrito algo así. En todos mis años de negocio, ni en la peor de las discusiones habría usado una amenaza tan barata. Inmediatamente, le dije a mi responsable legal: abre todos los registros del sistema. Quiero cada marca de tiempo, el historial de envíos, las direcciones IP, el dominio. Él asintió sin hacer más preguntas. Nos quedamos en la sala de servidores hasta casi medianoche, rastreando cada línea de datos como si buscáramos las huellas de un cuchillo. Y entonces, la verdad salió a la luz, de una forma tan clara como repugnante. El correo había sido enviado desde una dirección casi idéntica a la mía, con solo un carácter diferente en el nombre de dominio. Alguien que lo leyera deprisa no se daría cuenta. La dirección IP no pertenecía a la red del taller. La hora de envío coincidía con un momento en el que yo estaba en una reunión con el equipo de producción, grabada por las cámaras de seguridad. Es decir, alguien había creado pruebas falsas para hacerme parecer una extorsionadora, legitimando así el cambio de proveedor de Darío y convirtiendo el retraso en mi culpa. Miré la pantalla de registros y suspiré profundamente. Si no fuera por mi forma de trabajar metódica, si no guardara todos los datos, si mi taller no tuviera un protocolo, hoy, un simple correo falso habría bastado para destruir la reputación que me había costado años construir. No dudé más. A la mañana siguiente, firmé una carta oficial dirigida al grupo empresarial, adjuntando todos los registros del sistema, el historial de transacciones, las actas de entrega de lotes anteriores y la confirmación del proveedor de servicios de correo sobre la hora y el origen del envío. No usé un lenguaje duro. Me limité a exponer los hechos desde un punto de vista legal, solicitando que se investigara la suplantación de identidad y la difamación contra un proveedor, que estaba causando un grave daño a la reputación de mi empresa. La carta apenas había llegado a su destino cuando, por la tarde, me convocaron a una reunión interna en la empresa. Entré en la sala y vi a Darío sentado, con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Me miró, con una mezcla de cansancio y resentimiento. Lo primero que dijo me amargó aún más. ¿Era necesario llevarlo tan lejos? Le miré fijamente, sin rodeos. Tú firmaste la decisión de cambiar de proveedor por una simple promesa de inversión. ¿A eso lo llamas profesionalidad? Darío apretó los labios. Me presionaron. Le recordé. Lentamente. Nadie firmó por ti. Y nadie borró las advertencias de tu cabeza. Conocías el riesgo, y aún así lo elegiste. El ambiente se tensó. El representante de la auditoría preguntó por la cadena de correos. Presenté los registros del sistema. El responsable de informática los cotejó y asintió, con el rostro serio. Darío miró los documentos. Sus ojos temblaron. Quizás en ese momento entendió que no solo lo estaban culpando de palabra. Estaban dispuestos a falsificar pruebas para usarme como chivo expiatorio y salvar el puesto de otros. En un rincón de la sala, Triana permanecía en silencio, sin la confianza de las fiestas. Su teléfono vibraba constantemente, pero no contestaba. Evitaba las miradas. Como alguien que ha empezado a oler el peligro y quiere salir del fango. La reunión terminó con una frase fría del auditor. Ampliaremos la investigación sobre la suplantación del correo electrónico. Y revisaremos el historial de capacitación del nuevo proveedor. Salí de allí, con un nudo en la garganta a pesar del aire que corría por el pasillo. Sabía que acababa de salvarme. Pero también sabía que, a partir de ese momento, el juego había subido de nivel. Ya no era una cuestión de una suegra que odia a su nuera. Era una caza para encontrar a un culpable. Y así fue. Al final del día, una filtración sacudió a toda la empresa. El nuevo proveedor ya había sido multado anteriormente por falsificar su historial de capacitación en otro proyecto. Leí el mensaje en mi taller. Con el corazón helado, si eso era cierto, si se demostraba que Darío había ignorado las advertencias y aún así había firmado. No solo perdería el puesto, podría perder toda su carrera. A la mañana siguiente de la reunión interna, recibí una invitación para una reunión de emergencia del grupo empresarial. El asunto era breve pero escalofriante. Reunión para gestionar el incidente de retraso del proyecto y revisar el proceso de cambio de proveedor. Lo leí y no sentí miedo, sino una certeza. Por fin, todo saldría a la luz. Nadie podría seguir manipulando la historia a su antojo. Preparé mi expediente meticulosamente, sin emociones, solo con documentos y hechos. La sala de reuniones estaba en un piso alto,
con ventanas de cristal que daban a todo el complejo de oficinas. Al entrar, el ambiente era tenso como una cuerda de violín. La mesa era larga, las sillas de cuero, el agua estaba servida, pero todos estaban sentados con la espalda recta, sin una sonrisa. La alta dirección estaba presente, los auditores a un lado, y los socios también tenían a su representante. Al final de la mesa, Darío estaba sentado en silencio, con el rostro pálido y los ojos sin la confianza del día de la fiesta. Triana estaba a unas sillas de él, con un traje de oficina impecable pero las manos apretadas, como si intentara mantener la calma. Me presentaron brevemente. Esta es la representante del antiguo proveedor, que formaba parte de la cadena de suministro del proyecto. Solo asentí. Sabía que estaba en un lugar donde cada palabra podía convertirse en una prueba, así que debía mantenerme lúcida. Poco después de empezar, la puerta se abrió de repente y entró doña Consuelo. No pensé que pudiera entrar, pero seguramente habría movido sus hilos. Vestía elegantemente, con el pelo peinado, aparentando ser una mujer que cuida su imagen. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, vi el pánico en sus ojos. El pánico de quien ha encendido una cerilla y ahora se enfrenta a un incendio. Se dirigió directamente hacia mí y me susurró, en un tono que intentaba ser una petición, pero aún conservaba un aire de superioridad. Cuando entres, habla con cuidado. Al fin y al cabo, es un asunto de familia. No dejes que los de fuera se rían de nosotros. La miré, con una calma que me sorprendió a mí misma, y respondí secamente. La familia ya firmó los papeles para echarme. Doña Consuelo se quedó helada, su rostro palideció. Intentó decir algo, pero una recepcionista le recordó que era una reunión interna, y que las personas no relacionadas no podían interferir. Tuvo que retroceder y quedarse en el pasillo, pero se pegó a la puerta, intentando escuchar cada palabra. Dentro, el auditor comenzó su presentación. En la pantalla apareció un título en letras grandes. Proceso de cambio de proveedor. Proyecto clave. Luego, una cronología clara. La fecha de la propuesta de cambio. La fecha de la firma de la decisión. La fecha de emisión del nuevo contrato. La fecha en que comenzaron los retrasos y el aumento de costes. Miré la cronología. Y mi corazón se ralentizó. Tal como había predicho, la decisión de cambiar de proveedor se firmó antes de una evaluación de riesgos completa. En otras palabras, firmaron primero y buscaron una justificación después. Un directivo en la cabecera de la mesa miró a Darío y preguntó, con voz grave y cortante. Señor Vargas, explique el motivo del cambio de proveedor. Darío tragó saliva. Miró los papeles que tenía delante y respondió. Para optimizar los costes. Apenas terminó de hablar. La sala se quedó en silencio. No porque le creyeran, sino porque esperaban lo que vendría después. El auditor pasó a la siguiente diapositiva. Las cifras aparecieron, frías e implacables. El coste del nuevo proveedor era inicialmente un poco más bajo, pero luego surgieron una serie de gastos adicionales que elevaron el coste total por encima del contrato anterior. Sin mencionar las multas por retraso, otro directivo golpeó suavemente la mesa. ¿Qué clase de optimización aumenta el coste total? Explíquese. Darío, nervioso, se secaba el sudor de la sien. Miró a Triana buscando ayuda, pero ella desvió la mirada, con los labios apretados. No pensaba intervenir tan pronto, pero cuando el auditor pasó al tema del correo falso y un representante de los socios empezó a murmurar sobre la ética de los proveedores, supe que tenía que actuar. Si no lo hacía, la reputación de mi taller sería arrastrada al fango. Me levanté y, con voz firme pero no alta, dije, con su permiso, me gustaría añadir que el correo electrónico que supuestamente envié ha sido verificado como falso. He presentado los registros del sistema y la confirmación de que la hora de envío no corresponde a la infraestructura de mi taller. El auditor asintió. Confirmado. El sistema muestra indicios de suplantación de identidad. En ese momento, un directivo se volvió hacia mí y preguntó directamente. Si el contrato anterior siguiera en vigor, ¿podría garantizar los plazos como antes? Le miré y respondí ciñéndome a los hechos. En cuanto a capacidad de producción y plazos, siempre garantizo lo estipulado en el contrato. Sin embargo, el contrato fue suspendido unilateralmente por la empresa al cambiar de proveedor. No mencioné el divorcio ni asuntos personales, solo me até al contrato. La tensión en la sala aumentó. El directivo se volvió hacia Darío y le hizo la pregunta que todos esperaban. Entonces,
¿Cambió de proveedor para optimizar los costes o para optimizar sus relaciones? No fui yo quien hizo la pregunta, pero cuando resonó, supe que toda la sala miraba a Darío como si acabara de revelar su talón de Aquiles. Darío abrió la boca y la volvió a cerrar. No podía admitir que fue por las relaciones, porque sería una confesión, pero tampoco podía aferrarse a los costes, porque los números lo habían traicionado. El representante de los socios se dirigió entonces a Triana. Señorita Triana, en el expediente consta que usted participó en la recomendación del nuevo proveedor. ¿Podría confirmar la relación entre ese proveedor y el equipo del proyecto? Triana se enderezó. Su voz seguía siendo fluida, pero sus ojos vacilaban. Solo seguí el procedimiento, basándome en su expediente de capacitación. El otro insistió. Bien. Entonces, ¿cómo explica que este proveedor ya fuera multado por falsificar su expediente en un proyecto anterior? Triana guardó un silencio demasiado largo y luego dijo. No tenía conocimiento de ello. Su respuesta cayó en la sala como una piedra. Porque si la responsable de un proyecto no conoce un riesgo tan básico, o es incompetente, o lo está ocultando deliberadamente. El auditor concluyó con voz gélida. Basándonos en la cronología y los indicios, proponemos la suspensión temporal del señor Darío Vargas para facilitar una investigación exhaustiva, así como el precinto del expediente de cambio de proveedor. Darío levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Quería hablar, pero ya no había palabras que pudieran ayudarle. La reunión terminó en un pesado silencio. Mientras todos se levantaban, guardé mis documentos y salí al pasillo. Doña Consuelo seguía allí, con el rostro blanco como el papel. Se aferraba a una silla, como si temiera caerse. Al verme, balbuceó. No puede ser. Darío es tan brillante. ¿Cómo ha podido? La miré, sin rencor ni consuelo. Solo le dije una frase, en voz baja pero suficiente para que la oyera. La brillantez no sirve de nada, si se elige el camino equivocado. Esa elección te persigue toda la vida. Y me marché, dejando atrás a una mujer que había pasado su vida persiguiendo una apariencia. Y solo cuando esa apariencia se hizo añicos, se dio cuenta de que estaba de pie en medio del vacío. Después de esa reunión de emergencia, todo cayó en un extraño silencio. No más gritos, no más palabras como a la altura flotando sobre mi cabeza. Solo un silencio pesado, como el cielo antes de una tormenta. Parecía calma, pero en realidad, estaba cargado de electricidad. Volví al taller y continué trabajando como siempre, pero sabía que esto no terminaría con una simple suspensión. Las primeras grietas habían aparecido, y la gente empezaría a buscar la manera de salvarse a cualquier precio. Darío fue suspendido, sin poder para firmar ni dirigir. Decían que apenas hablaba con nadie, iba a la oficina, entregaba los documentos que le pedía la auditoría y se marchaba en silencio. Alguien lo vio sentado solo en el aparcamiento durante mucho tiempo, con la mirada perdida, como si no pudiera creer la rapidez de su caída. Antes me había dicho que las oportunidades eran más importantes que los lotes de mercancía. Ahora, esa misma oportunidad lo asfixiaba. Dentro de la empresa, los rumores corrían como el viento. En los pasillos, en los chats, todos comentaban. Algunos decían que era demasiado joven y ambicioso, por eso había caído. Otros, que alguien lo había manipulado. Pero la frase que a todos helaba la sangre era el rumor de que el grupo empresarial socio podría cancelar el acuerdo de inversión. Si retiraban el capital, el proyecto no solo se retrasaría, podría morir por completo. Y si el proyecto moría, no solo Darío se vería afectado. Toda la cadena de personas que firmaron, aprobaron y propusieron, sería arrastrada con él. Esa misma noche, Darío me envió un mensaje muy corto. Necesito verte. Miré la pantalla y no respondí. No soy una persona cruel, pero tampoco soy tan ingenua como para dejarme llevar por las emociones. Sabía que si me acercaba, volverían a usarme como un salvavidas al que aferrarse antes de hundirse. A la mañana siguiente, un amigo del sector me llamó, en voz baja. ¿Te has enterado? Triana se ha retirado. Le pregunté. ¿Retirado? Me respondió. Dice que su familia no quiere verse envuelta en un escándalo. Dicen que le dijo directamente a Darío. Mi familia no quiere verse involucrada en esto. Y se lavó las manos. No me sorprendió. Personas como Triana entran en la vida de otros con los zapatos limpios. En cuanto ven barro, levantan los pies y se van, sin mirar atrás. Imaginé la cara de Darío al oír eso. Seguramente se quedó como si le hubieran echado un cubo de agua fría.
Había sacrificado su matrimonio, un contrato estable, por una relación de clase. Y cuando llegó el problema, esa relación le dio la espalda con una crueldad asombrosa. Resultó que estar a la altura era solo una fachada. A la hora de compartir las consecuencias, todos querían salir limpios. Doña Consuelo debió de quedar destrozada. Un conocido me contó que fue a casa de un pariente rico a pedirle que intercediera. Pero solo recibió un suspiro. Es un asunto de la empresa. No me metas en esto. Volvió a casa y se sentó, aturdida, murmurando. ¿Cómo se atreve a abandonarlo? ¿Cómo se atreve su familia a hacerse a un lado? Seguía pensando que tener un nombre garantizaba que alguien te salvaría. Pero la dura realidad es que la vanidad no salva a nadie de una auditoría y de los papeles firmados. Hacia el mediodía, mientras revisaba un nuevo lote, un empleado me dijo que alguien me buscaba. Salí, y vi a doña Consuelo en la puerta del taller. Ya no llevaba su vestido de seda rojo, ni su aire triunfante. Vestía de oscuro, con el pelo ligeramente despeinado, los ojos rojos y las manos frotándose nerviosamente, como si tuviera frío. Se quedó allí un momento antes de atreverse a hablar, con una voz ronca y extrañamente baja. Déjame hablar contigo un momento. Por favor. La miré sin regocijo. Solo vi el precio de la obstinación reflejado en ella. La hice pasar a la pequeña sala de visitas del taller. Sin té, sin rodeos. Se sentó, con los hombros caídos, y luego soltó la frase que, unos días antes, habría preferido morir antes que decir: ayuda a Darío, por favor, solo una vez. La miré y le pregunté, con cada palabra clara y firme. El día que me obligó a firmar el divorcio, ¿pensó en este momento? Ella agachó la cabeza, y, un momento después, rompió a llorar. Un llanto sin elegancia, sin teatro. El llanto de una persona verdaderamente impotente. Dijo, entre sollozos. Yo solo quería que llegara alto. Pensé que si era director, podría sentirme orgullosa. No pensé que acabaría así. Al escucharla mi corazón no se ablandó como ella esperaba. Pero tampoco era de piedra. Solo dije lentamente. Si subes por una escalera podrida, tarde o temprano se romperá. Usted quería que subiera rápido, pero le hizo pisar peldaños inseguros. Su caída era cuestión de tiempo. Doña Consuelo sollozó. Haré lo que quieras, pero sálvalo. La miré directamente a los ojos. No necesito que haga nada. Solo necesito que entienda una cosa. No todo se arregla suplicando. Ella se derrumbó, su voz era una súplica. Pero tú tienes la mercancía. Puedes salvar los plazos. Solo tienes que entregar ese lote. No respondí de inmediato. Porque en ese preciso instante sonó el teléfono de mi responsable legal. Entró con el rostro serio. Elara, la auditoría ha enviado una nueva solicitud de verificación. Han descubierto que el expediente de capacitación del nuevo proveedor tiene indicios de firmas falsificadas. Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Firmas falsificadas significaba que la historia iba mucho más allá de un simple error al cambiar de proveedor. Se acercaba al fraude documental, a un delito que podía tener consecuencias muy graves. Pregunté de inmediato. ¿Dónde están los indicios? Él respondió. La firma que certifica su capacidad probablemente no es de la persona con autoridad para hacerlo. El equipo de informática lo está revisando. Si se demuestra, todos los que firmaron la aprobación sin verificarlo a fondo serán considerados responsables. Me volví hacia doña Consuelo. Seguía llorando, pero su mirada era aún más perdida. No entendía la gravedad de una firma falsificada. Seguía pensando que con dinero y contactos todo se arreglaba. Yo sí lo entendía. Si esto salía a la luz, Darío no solo perdería su puesto. Podría ser sancionado gravemente. Incluso inhabilitado para trabajar en el sector. Me levanté y dije con firmeza. Ya no como un asunto de suegra y nuera. Váyase a casa, mamá. Ahora no es momento de suplicar. Si el expediente fue falsificado, entregar la mercancía no borrará la responsabilidad. Cuanto más intenten taparlo, peor será. Doña Consuelo se aferró al borde de la silla, ahogada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré por la ventana, hacia el taller que seguía funcionando, y dije una frase que incluso a mí me pareció pesada. Haré lo correcto. Con los papeles correctos, con las pruebas correctas. Quien haya cometido el error, lo pagará. Si hay que salvar a alguien, se le salva con la verdad. No con lágrimas. Doña Consuelo se fue.
con un aire de derrota total. Yo me quedé, con la sensación de haber entrado en la parte más oscura de la historia, porque sabía que la segunda tormenta, la verdadera, estaba a punto de llegar. Y esta vez no golpearía solo el honor. Golpearía la ley, la carrera, y todo aquello que daban por sentado que nunca podrían perder. Esa misma noche, después de que doña Consuelo se fuera del taller, no pude dormir. Me senté sola en mi oficina, mirando la pila de documentos sobre la mesa, y vi claramente que esto había superado los límites de un divorcio. Era una cadena de errores, y en esa cadena, alguien estaba intentando ocultar su mano. Si me quedaba al margen, tarde o temprano volverían a usar mi nombre como escudo. Para tener paz, tenía que llegar hasta el final de la verdad. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de un hombre, al otro lado, era ronca y hablaba rápido, como si temiera que lo escucharan. ¿Es usted la dueña del taller Alma Natural? Yo trabajaba para el nuevo proveedor que eligió la empresa del señor Vargas. Necesito verla. Tengo algo que decirle. No respondí de inmediato. Le pregunté, ¿quién es usted? ¿Por qué me busca? Él guardó silencio un segundo, y luego dijo, ya no trabajo allí. No quiero involucrarme en nada ilegal. Pero veo que le están echando toda la culpa a usted y al señor Vargas. Si quiere saber por qué se atrevieron a presentar un expediente tan chapucero, reúnase conmigo. Lo cité en una pequeña cafetería cerca del taller, un lugar discreto. Llegó con una gorra calada, mirando a ambos lados. Apenas se sentó, dijo directamente. Ya les habían advertido varias veces. Señora Elara, no es la primera vez que esto sale a la luz. En una auditoría interna anterior, su expediente de capacitación fue marcado en rojo, pero alguien los protegió. Le pregunté, ¿quién los protegió? Él. Sonrió con amargura. No me atrevo a dar nombres, pero le aseguro una cosa. Sin un padrino, nadie se atrevería a firmar a ciegas para que entraran en un proyecto tan grande. Sentí un escalofrío. Le pregunté, ¿tiene pruebas? Sacó su teléfono y me mostró una antigua conversación. No era nada espectacular, como en las películas, pero era suficiente para entender el mecanismo. Una serie de mensajes del tipo sigue las instrucciones. El expediente ya está aprobado, no te preocupes por las firmas. Señaló un nombre guardado en el teléfono. Esta persona es el enlace. Mírelo. Dicen claramente. No te preocupes por las firmas. Hice una foto de la pantalla, pero mantuve la calma. Gracias. Trabajaré con documentos. Si es necesario, mi equipo legal se pondrá en contacto con usted. Él suspiró. Solo quiero añadir una cosa. El señor Vargas no es el primero al que arrastran. Antes que él, ya se deshicieron de otro directivo. Dicho esto, se levantó y se fue rápidamente, como si temiera que lo vieran. Volví al taller, con una sola frase en la cabeza. Si había un padrino y un enlace, Darío podría ser solo un peón. Pero un peón también tiene su culpa. La de confiar demasiado en lo que quería creer. Inmediatamente, pedí a mi responsable legal que redactara un escrito solicitando al grupo empresarial acceso al expediente de cambio de proveedor, como parte directamente afectada por la suplantación de identidad en el correo electrónico. Unas horas después, la auditoría me envió parte del expediente para que lo cotejara. Leí cada página, y cuanto más leía, más cosas extrañas encontraba. La propuesta de cambio de proveedor estaba redactada de forma impecable. Optimizar costes. Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Pero la sección de evaluación de riesgos era tan superficial que parecía hecha por cumplir. Y lo que más me llamó la atención fue la firma que aprobaba la propuesta inicial. No era la de Darío. Quien firmó la propuesta fue el subdirector a cargo del proyecto, un tal Ignacio Torres. Recordaba a Ignacio. En algunas fiestas, lo había visto muy cerca de Darío, hablándole como si fueran íntimos amigos. No te preocupes, jefe. Yo me encargo de todo. En ese momento, pensé que era un subordinado competente. Ahora, al ver su firma, entendí que el camino del error ya estaba trazado. Seguí pasando páginas hasta los anexos. Allí había un correo electrónico de advertencia del departamento técnico sobre el nuevo proveedor, que detallaba claramente el riesgo para los plazos y su historial de multas. Pero la copia impresa en el expediente estaba incompleta. Faltaba un párrafo crucial, el que concluía que el riesgo era máximo. Sospeché de inmediato.
Llamé a un conocido del departamento técnico que había colaborado antes con mi taller y le pedí que revisara el correo original. Una hora después, me envió el original completo, con el párrafo que faltaba en el expediente firmado. Miré el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. Si el párrafo de advertencia fue eliminado antes de presentarlo para la firma, significaba que alguien había preparado el terreno deliberadamente para que Darío firmara sin ver todo el peligro. Me quedé en silencio, con una pregunta amarga en la mente. ¿Qué elección tenía ahora? Si presentaba este detalle, Darío podría ver reducida su responsabilidad al haber sido privado de información. Pero al mismo tiempo, Ignacio Torres quedaría expuesto. Y la historia ya no sería un error de gestión, sino un indicio de fraude organizado. Un giro así podría hacer caer a muchos, no solo a uno. Mi teléfono volvió a sonar. Era Darío. No quería contestar, pero al final lo hice. Su voz era ronca, ya no tenía el tono de director. No te pido que vuelvas. Solo te pido que, si sabes algo, digas la verdad. Me equivoqué por confiar demasiado, pero yo no falsifiqué ningún expediente. No borré ninguna advertencia. Guardé silencio. Darío continuó, como si se tragara cada palabra. Sé que me odias, pero si te echan toda la culpa a ti, tampoco vivirás en paz. Tú lo entiendes. Respondí, sin suavidad. ¿Sabes por qué no volví? Porque cuando necesitabas a alguien a la altura, dejaste que tu madre me humillara. Él se calló. Ese silencio fue una puñalada. Darío, ahogado, dijo. Lo sé, continué. Pero esto ya no es personal. Haré lo correcto. Quien se equivocó, lo pagará. Si tú te equivocaste, también pagarás tu parte. Dicho esto, colgué, con la mano todavía temblando ligeramente. Esa tarde, el grupo empresarial anunció que en 48 horas se publicaría la conclusión de la investigación. Lo leí, y sentí como si un reloj hiciera tic-tac sobre mi cabeza, y justo en ese momento, doña Consuelo apareció de nuevo en el taller. Esta vez no se quedó en la puerta. Entró directamente, me miró y se arrodilló de verdad, con la voz rota. Me equivoqué. Sálvalo, por favor. No la ayudé a levantarse de inmediato. Solo la miré y dije lentamente. Para salvarlo, hay que hacerlo con la verdad. No arrodillándose. Me volví hacia mi responsable legal. Prepara la solicitud para cotejar el correo original del departamento técnico y el historial de edición del expediente. Quiero saber quién lo borró y cuándo. Luego, miré de nuevo a doña Consuelo, con voz firme. Váyase a casa. Y no intente mover más hilos. Si sigue persiguiendo las apariencias, hundirá a su hijo aún más. Cuando se fue, abrí el expediente de nuevo. Los papeles estaban quietos, pero yo entendía que, si decidía presentar el párrafo eliminado en el momento adecuado, el destino de Darío y de la persona que estaba detrás cambiaría de rumbo al instante. Y yo, la persona que habían menospreciado, tenía en mis manos lo que más temían: la prueba. La reunión para anunciar las conclusiones de la investigación se celebró tal como estaba previsto. Temprano por la mañana, la planta más alta del edificio corporativo ya estaba iluminada. Entré en la sala con una carpeta en la mano, ya no con miedo, sino con la tensión de una cuerda a punto de romperse. Sabía que si hoy retrocedía un solo paso, la verdad sería manipulada. Y cuando la verdad se manipula, la primera en ser aplastada sería yo. Después, Darío. La sala estaba más concurrida que la vez anterior. Además de la alta dirección y los auditores, estaban presentes los representantes legales, los socios y varios directivos implicados. Los asientos estaban asignados según el cargo. Darío estaba al final de la mesa, sin el aire de un recién ascendido. Su espalda estaba ligeramente encorvada, tenía ojeras y su mano, apoyada sobre un fajo de papeles, temblaba levemente. De vez en cuando, me miraba, no con reproche, sino como alguien que espera un veredicto. A unas sillas de él estaba Ignacio Torres. Llevaba una camisa blanca impecable, abotonada hasta el cuello, y un reloj brillante en la muñeca. Aparentemente, seguía confiado. Pero un detalle me llamó la atención. No paraba de mirar su teléfono, como si esperara un mensaje que dijera: todo está bien. La reunión comenzó con la voz fría y directa del jefe de auditoría. Hoy anunciaremos las conclusiones preliminares de la investigación y propondremos medidas. La pantalla se encendió. La primera diapositiva mostraba: incidente de retraso. Proceso de cambio de proveedor. Indicios de manipulación de expedientes.
La cronología pasó rápidamente. Cuando llegó la parte del correo electrónico de advertencia, la sala contuvo la respiración. El auditor dijo: el departamento técnico envió una advertencia sobre los riesgos del nuevo proveedor. Sin embargo, a la copia del expediente que se presentó para la firma le faltaba un párrafo crucial. Hemos determinado que hubo una manipulación del contenido. Proyectaron las dos versiones, la original y la recortada. El párrafo que faltaba era el que concluía que el riesgo era máximo y recomendaba no cambiar de proveedor. Darío miró fijamente la pantalla, con los labios apretados. Vi el momento exacto en que lo entendió. No es que le hubieran asesorado mal. Es que le habían preparado el camino para que firmara sin ver el peligro. Una mezcla de rabia y humillación apareció en sus ojos. El auditor pasó a la siguiente diapositiva. Historial de edición de archivos y registros del sistema. Fue entonces cuando me levanté. Lo hice como alguien que presenta pruebas. Puse mi carpeta sobre la mesa y dije brevemente: solicito presentar una copia de los registros del sistema y cotejar el correo original de advertencia que he obtenido, junto con la confirmación de la hora, el origen y el historial de modificaciones. No dije nada sobre el divorcio ni sobre mi suegra. Hoy solo importaban los hechos y los datos. Inmediatamente, Ignacio Torres se puso en pie, con la voz más alta de lo normal. Usted no es empleada de esta empresa. No tiene derecho a interferir. Toda la sala se volvió hacia él. Lo miré con calma. No interfiero. Solo impido que la verdad se distorsione. El correo falso con mi nombre afectó directamente la reputación de mi empresa, así que tengo derecho a defenderme con pruebas. Mi respuesta lo dejó sin palabras. Un directivo le preguntó directamente a Torres: usted firmó la propuesta inicial de cambio. Explique por qué se cortó la advertencia. Torres intentó mantener la calma. Pudo ser un error al transferir el archivo. No lo recuerdo. El auditor replicó al instante con una frialdad glacial. El historial del sistema muestra que el archivo fue modificado desde una cuenta interna del equipo del proyecto, en el intervalo de tiempo entre que el departamento técnico envió la advertencia y que se presentó para la firma. No fue un error de transferencia. Torres cambió de táctica, intentando desviar la atención. De todos modos, el nuevo proveedor fue seleccionado siguiendo el procedimiento. El retraso se debe a múltiples factores. Un representante de los socios, que había estado en silencio, intervino. ¿Qué procedimiento permite seleccionar a un proveedor que ha sido multado por falsificar su expediente de capacitación? La pregunta cayó como un martillo. El jefe de auditoría presentó una diapositiva más, y fue el golpe que conmocionó a la sala. Diagrama de conflicto de intereses. El auditor explicó: hemos descubierto que el señor Ignacio Torres tiene una participación indirecta en el nuevo proveedor a través de un familiar. En la pantalla apareció un entramado de empresas y transacciones. Torres se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido. Eso es una especulación. La inversión de mi familiar es un asunto privado. Un directivo lo interrumpió. ¿Declaró usted el conflicto de intereses? Torres se quedó mudo. Darío se levantó de repente. Su voz era ronca pero clara. Asumo mi responsabilidad como directivo por haber sido negligente y confiar en un informe incompleto. Pero yo no ordené que se cortara ninguna advertencia, ni que se falsificara ningún correo. Y no tengo ningún interés en ese proveedor. Dicho esto, miró a Torres. Ya no era la mirada de un jefe a un subordinado, sino la de un hombre que acaba de descubrir una traición. El jefe de auditoría concluyó: basándonos en los indicios de fraude documental, manipulación de información y conflicto de intereses, proponemos transferir el expediente al departamento legal para que se proceda según la normativa, y suspender de sus funciones al señor Ignacio Torres para facilitar la investigación. Justo cuando parecía que todo terminaba, Torres golpeó la mesa. Están escuchando una sola versión. Tengo pruebas de que el antiguo proveedor fue quien nos presionó. Hizo una seña y se reprodujo una grabación de audio en la que mi voz decía: si cambian de proveedor, asuman el riesgo. El retraso será su responsabilidad. El fragmento sonaba como una amenaza. No me inmuté. Me levanté. Solicito que se reproduzca el archivo original completo. Ese fragmento está sacado de contexto. Si es una prueba real, no hay motivo para temer el original. Un directivo asintió. El archivo completo reveló que mi frase era la conclusión de una advertencia profesional sobre los riesgos de un cambio precipitado. El golpe final llegó cuando el auditor presentó el historial de la firma digital de Darío. El sistema registró su firma en un momento en que él estaba en una reunión fuera de la oficina, con registro de asistencia. Un directivo preguntó:
¿Cuándo firmó? Darío pálido dijo. Yo no firmé a esa hora. Si su firma apareció cuando no estaba. Solo había dos opciones. Su cuenta fue manipulada o alguien con acceso no autorizado firmó por él. El jefe de auditoría concluyó. La responsabilidad de gestión del señor Vargas existe por su falta de control. Sin embargo, los indicios de fraude y manipulación se concentran en el equipo del proyecto, especialmente en el señor Ignacio Torres. Luego se ordenó a Torres que entregara todo su equipo y se quedara a disposición del departamento legal. 2 guardias de seguridad se acercaron a él. El juego había terminado. Guardé mis documentos. No sentía alegría, solo la certeza de que cuando la gente se acostumbra a torcer la verdad, olvida algo simple. Los datos no mienten. Los papeles no tienen miedo. Y la verdad, cuanto más se la presiona, con más fuerza emerge. Tras la reunión, salí del edificio sintiéndome como si hubiera escapado de una habitación sin oxígeno. Por la tarde, los rumores ya eran noticia. Subordinado de confianza manipula expedientes para beneficiarse, arrastrando a su joven director. El titular era doloroso. Arrastrado implicaba que Darío había sido un ingenuo. Y el mundo no compadece a los ingenuos. Se ríe de ellos. Poco después, otro mensaje. Triana se ha retirado por completo. No me sorprendió. Su especialidad era entrar con los zapatos limpios y salir en cuanto olía el barro. Y lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, el grupo empresarial socio canceló oficialmente el acuerdo de inversión. El castillo de naipes de Darío, construido sobre la promesa de esa relación, se había derrumbado. Doña Consuelo, según me contaron, se hundió. Se pasaba el día sentada, murmurando. ¿Cómo ha podido pasar esto? Hacía la pregunta al aire, pero en realidad, se la hacía a sí misma. Creía que cambiando a la nuera cambiaría el destino de su hijo. Sin entender que el destino se forja con decisiones correctas, no con desprecio. 2 días después, Darío fue degradado a un puesto de gestión inferior, a la espera de la conclusión final de la investigación. No era un despido, pero era una humillación diaria. Esa noche, apareció en mi taller. Estaba más delgado. Su ropa arrugada, sin rastro del hombre seguro de sí mismo que fue. He cometido un error, dijo en voz baja. Pensé que podía ascender rápido a través de los contactos. Le respondí con la verdad. Ascender rápido sin mirar dónde pisas. Él sonrió con amargura. Creí que mi madre era sabia. Creí que Triana era sincera. Al final, el único ciego era yo. No le dije te lo mereces. Simplemente lo dejé escuchar el eco de su propio fracaso. Después de un largo silencio me preguntó. ¿Has pensado en volver? Lo miré a los ojos. Vi arrepentimiento. Pero también el viejo hábito de querer recuperar lo que se ha perdido solo cuando vuelve a tener valor. Respondí con una calma firme. No vuelvo a un lugar donde fui reemplazada. Se quedó sin palabras. Se levantó y dijo algo que no esperaba. Perdón por quedarme callado cuando mi madre te humilló. Esa disculpa llegaba tarde. Pero al menos era sincera. Cuando se marchó, vi a doña Consuelo a lo lejos. Nos miramos. En sus ojos ya no había desprecio. Solo un vacío inmenso. El vacío de quien ha perdido aquello en lo que basó toda su vida. Volví a mi oficina y cerré la puerta. Su mundo de apariencias se había desvanecido, no porque yo lo deseara, sino porque ellos mismos lo habían construido sobre cimientos de arena. Creía que todo se calmaría, pero el grupo empresarial me ofreció un contrato estratégico. Querían un socio fiable y transparente. El contrato era exigente. Duplicar la capacidad. Implementar nuevos estándares de calidad. Pero a cambio, ofrecía estabilidad y reconocimiento. Era la oportunidad de transformar alma natural de un negocio de autónoma a una empresa consolidada. Acepté. Pero con una condición. El proceso debía ser limpio. En la reunión, para evitar conflictos de intereses, Darío, por primera vez, actuó con verdadera responsabilidad. Para evitar cualquier conflicto, solicito que la evaluación y aprobación de este contrato se delegue a un departamento independiente. Yo no participaré. Fue la primera vez que lo vi anteponer el bien de la empresa a su propio ego. Firmé el contrato. No como una victoria sobre nadie, sino como un pacto con mi propio esfuerzo. Esa noche, doña Consuelo apareció en el taller. Su voz se quebró. Me equivoqué contigo, hija. La miré, sin rencor. Equivocarse no es lo terrible. Lo terrible es negarse a verlo. Al día siguiente, la noticia estalló.
Ignacio Torres fue imputado por fraude documental. Darío perdió definitivamente su puesto de director por negligencia en la gestión, pero salvó su carrera al no ser el autor del fraude. El autor, el que manipuló papeles para su propio beneficio, finalmente se enfrentaba a la justicia. Un año después, Alma Natural creció. Abrí una nueva planta. Contraté a más personal. Invertí en tecnología. La responsabilidad era mayor, pero el fundamento seguía siendo el mismo. Cumplir. Con calidad y a tiempo. Darío. Me contaron. Empezó de nuevo desde un puesto intermedio. Más callado. Más humilde. Una caída no lo destruyó, pero le enseñó a caminar en lugar de intentar volar sin rumbo. Doña Consuelo se encerró en sí misma. La mujer que vivía de los elogios de los demás no pudo soportar sus risas. Un día, coincidí con Darío en el vestíbulo de la sede corporativa. Nos miramos como dos viejos conocidos que comparten un pasado doloroso. Sonrió con tristeza. Perdí el puesto, pero aprendí la lección. Le respondí con una sonrisa serena. Un puesto se puede recuperar. ¿La confianza? No. No era un reproche, era la verdad. Él lo entendió. No había vuelta atrás en nuestro matrimonio. No por venganza, sino porque hay grietas que, por mucho que se peguen, nunca desaparecen. Yo no podía vivir con el miedo a ser reemplazada de nuevo. Y él no podía vivir con la carga de intentar reparar un daño irreparable. Pero tampoco guardaba rencor. Elegí soltar esa piedra, no para olvidar, sino para poder seguir adelante sin peso. A veces, por la noche, recuerdo el momento en que firmé el divorcio. En ese instante, ellos creyeron que yo había perdido. Perdido un marido, un hogar, el estatus de esposa de director. Pero la realidad es que ese día empecé a ganar. No porque derrotara a nadie, sino porque recuperé el derecho a respetarme a mí misma. Y para mí, eso fue, y sigue siendo, más que suficiente.